Esta disertación tiene como firme propósito vincular la historia patria con nuestra alma mater. En primer lugar, por ser esta la cuna de la independencia y de la liberación del yugo colonialista, al ser la capilla de Santa Rosa de Lima, otrora perteneciente al seminario homónimo y sede de la conocida Universidad de Caracas, Real y Pontificia Universidad del Valle de Santiago de León de Caracas y Santa Rosa de Lima, que era la anterior denominación de nuestra casa de estudios, fue ese el hogar de la rúbrica del Acta de Independencia del 5 de julio de 1811, por lo que quizás el mayor homenaje a la historia nacida en esa capilla de Santa Rosa de Lima sea el honor de ser guarda permanente del acta del 19 de abril de 1810, todo lo cual realza su impronta en la historia como la primera universidad de Venezuela. En segundo lugar, daremos a conocer los aportes de la universidad al derecho constitucional venezolano, desde la obra de uno de sus alumnos más insignes, como lo es nuestro prócer Juan Germán Rocio Nieves, epónimo de la Escuela de Derecho de la Universidad. Doctorado tanto en cánones, derecho canónico, como en derecho civil en tal universidad, conocido como el decano de los diputados, diputado del pueblo, diputado de la Villa de Calabozo, guariqueño. Primer canciller de la República, periodista redactor de la Gaceta de Caracas, director del Correo del Orinoco, corredactor del acta del 19 de abril de 1810, siendo que igualmente el antes identificado alumno ilustre también es principal redactor del acta de independencia del 5 de julio de 1811 y de la primera Constitución republicana en ese mismo año, y por eso nuestro especial interés en abordarlo en este Congreso de Justicia y Constitución. Nos llama poderosamente la atención que la Constitución de 1999, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en su preámbulo expresa lo siguiente: el pueblo de Venezuela, en ejercicio de sus poderes creadores e invocando la protección de Dios. ¿De dónde saldrá esa frase? ¿Cuál será su importancia para el derecho constitucional venezolano? Analicemos entonces, usando las herramientas del derecho comparado, constituciones que estaban vigentes para ese momento de 1999. Por ejemplo, la Constitución Política de Chile de 1980, que en su decreto por el cual se determinó su aprobación expresa: invocando el nombre de Dios Todopoderoso, repitiéndose así una postura constante en los instrumentos constitucionales chilenos, iniciada desde que en el Acta de Independencia de Chile, hecha por Bernardo O'Higgins y otros, el 1 de enero de 1818, se expresara, entre otras cosas, en presencia del Altísimo. Continuando con ello, por ejemplo, con la Constitución chilena de 1833, donde se expresaba: en nombre de Dios Todopoderoso, Creador y Supremo Legislador del Universo. También encontramos la Constitución Política de Colombia de 1991, que en su preámbulo expresa: invocando la protección de Dios. Y así con la totalidad de los países bolivarianos. Constitución de Perú de 1993,
invocando a Dios Todopoderoso. Constitución Política de Panamá de 2004, que reforma la original de 1972, invocando la protección de Dios. Posteriormente, la de Ecuador de 2008, invocando el nombre de Dios. La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia de 2009, gracias a Dios. También encontramos por allí la de Guatemala, que hace un pronunciamiento en el mismo sentido. Sabemos, pues, que la Constitución de la Unión Europea no menciona a Dios. San Juan Pablo II se ha quejado amargamente de ello y al referirse a la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea indicó: la Iglesia ha seguido con viva atención los hechos de la elaboración de tal documento. Al respecto, no puedo esconder mi desilusión por el hecho que no haya sido insertado en el texto de la Carta ni siquiera una referencia a Dios, en el que, sin embargo, está la fuente suprema de la dignidad de la persona humana y sus derechos fundamentales. Fijémonos que identificamos una frase que en principio vamos a denominar como fórmula. Esto es una fórmula que alude a un poder no terrenal, que no tiene un nombre determinado, pues no menciona a Yahvé, por ejemplo, ni a ningún otro Dios en específico, a ninguna otra deidad, que sin embargo tiene un eminente contenido teológico, en virtud de lo cual podemos comenzar por reconocer que esa frase o fórmula es una invocación en el instrumento jurídico más importante de un Estado, que puede ser definida como una verdadera oración. Y específicamente en el medio cristiano es de aquellas oraciones que se conocen como de tipo jaculatoria, entendida como una oración breve pero fervorosa, que es la naturaleza a la cual corresponde el enunciado en nombre de Dios Todopoderoso, tan enraizado a nuestra forma de pensar como era la forma en que nos encomendaban al Santísimo nuestras madres y abuelas. No se trata de plantear acá que encasillamos al Estado venezolano como clerical o no clerical, como confesional o no confesional, pero tampoco como secular o no secular, como laico o no laico, o como son las tendencias eurocéntricas dominantes, como laicista, porque simplemente no estamos abordando el tema de la religión, sino de una fuente de inspiración que hace su aparición en el momento constituyente, tal cual lo estamos viviendo, con especial referencia a los momentos constituyentes de América Latina, en contraposición a los momentos constituyentes de Europa. Estudiando este gesto jaculatorio de en el nombre de Dios Todopoderoso, únicamente lo que pretendemos es, por una parte, recordar que a nuestros constituyentes no se les escapó aquello que dice el doctor Jorge Prech Pizarro, profesor titular de Derecho Administrativo de la Pontificia Universidad Católica de Chile, respecto a que la piedra angular de todo derecho es la Constitución, así como la piedra angular del derecho es el derecho natural, y la piedra angular del derecho natural es aquella luz inscrita en el corazón del hombre por Dios. Por otra parte, se pretende establecer la participación del doctor Juan Germán Rocio Nieves, ilustre egresado de nuestra universidad, en la autoría de esa frase en los textos que conformaron el Parto de la Patria, con lo cual la universidad hace un aporte a la historia y al derecho constitucional a través de la obra de sus alumnos.
Es por lo anterior que necesario es estudiar las raíces de esa oración en el nombre de Dios Todopoderoso en la génesis de nuestra República, para demostrar claramente que Venezuela, en su nacimiento como nación, según sus textos constitucionales primigenios, no hace alarde de su fe, pero tampoco hace profesión de ateísmo y se mantiene neutral al referir al gran poder de Dios. Pasemos pues a determinar cuál fue el hogar de la rúbrica del Acta de Independencia del 5 de julio de 1811. Pueden apreciar allí la obra 5 de julio de 1811, óleo de Juan Lovera de 1838. Imagino que algunas personas podrán ver allí las nubes de Calder, el reloj de la plaza del rectorado, alguna aproximación al jardín botánico. No se ve nada de eso, ¿verdad? No se ve nada de eso porque la Universidad Central de Venezuela no es la primera universidad del país. En ese sitio, y tal como lo presentamos con pruebas, en este caso artísticas, ese sitio que acogió la firma del Acta de Independencia del 5 de julio de 1811 es la Capilla Santa Rosa de Lima. Allí puede apreciarse al fondo su presbiterio. También en la obra Acta de Independencia 1811 de Martín Tovar y Tovar de 1883 puede apreciarse otro ángulo de nuestra capilla de Santa Rosa de Lima. Al fondo pueden apreciarse imágenes religiosas. Capilla de Santa Rosa de Lima, ubicada al sur de la Plaza Bolívar, en la actual sede del Ilustre Consejo Municipal de Caracas. Este es el original del Acta de Independencia del 5 de julio. En la parte superior podemos ver la frase "en el nombre de Dios Todopoderoso". Con esto queremos destacar por qué la historia patria está vinculada con nuestra alma mater, por ser esta la cuna de la independencia y de la liberación del yugo colonialista, pues fue esa capilla de Santa Rosa de Lima, para entonces sede del seminario homónimo y de nuestra universidad, donde se firmó el Acta de Independencia del 5 de julio, lo que nos posiciona en el verdadero lugar de la historia que nos corresponde como la primera universidad de Venezuela, primera universidad pontificia de Venezuela, denominación que hemos retomado y aprovechamos este congreso para hacerlo público, pues el carácter pontificio impregna una obligación de reconocimiento global a nuestros títulos y a los que ustedes recibirán en el marco del convenio que nuestro rector está a punto de suscribir con la Escuela Nacional de la Magistratura el día de hoy, con motivo de la realización de este congreso denominado Justicia y Constitución. Y ese carácter pontificio no lo hemos perdido desde nuestra creación, pues el Estado del Vaticano no ha dictado ninguna bula papal en contrario. Seguiremos, pues, dando a conocer los aportes de la universidad al derecho constitucional venezolano, desde la obra de sus alumnos, a través de quienes se pudo cristalizar la primera Constitución de Venezuela, que al mismo tiempo se encuentra dentro de las 5 primeras del mundo moderno, pero que sin duda es la primera en la historia que menciona abiertamente el nombre de Dios en su propio texto, y que lo hace en su nombre, como fue la tendencia desarrollada a partir de entonces en una oración que llega incluso hasta nuestros días. En la historia constitucional venezolana, en todas las constituciones posteriores, podemos apreciar frases en el mismo sentido. En el nombre de Dios, 1811. En nombre del todopoderoso autor y legislador del universo, 1819.
1821, bajo los auspicios del Ser Supremo. 1830, en el nombre de Dios. 1857, Dios. 1858, bajo los auspicios del Supremo Legislador del Universo. 1864, bajo la invocación del Supremo Autor y Legislador del Universo. 1881, se rompe la invocación. Saludos a Guzmán Blanco. Constitución de 1881 también evidencia esa ausencia de invocación. Todavía eran tiempos relacionados con Guzmán Blanco. 1883, invocando el favor y la inspiración del Supremo Legislador del Universo. 1901, Dios. 1904, Dios Todopoderoso. 1909, Dios Todopoderoso. 1914, en el nombre de Dios Todopoderoso, como era la original. 1922, ausencia de invocación. 1925, 1928, 1929, 1931, 1936, en el nombre de Dios Todopoderoso. 1945 también, 1947 Dios, 1953 en el nombre de Dios Todopoderoso. Constitución del 61 que estuvo vigente hasta el año 99 para quien invoca la protección de Dios Todopoderoso. Con la fuerza de la invocación a Dios es que cobra verdadero contenido la frase Veritas non potestas facit legem. La verdad, no el poder, hace la ley. Y esa invocación es la que nos permite combatir el positivismo que infecta a ciertos hacedores de la ciencia del derecho, quienes hacen retorcer la frase a tal punto como para que termine diciendo potestas non veritas facit legem. El poder, no la verdad, hacen la ley. Que es muy distinto a lo que ustedes están invitados a hacer, a blandir la verdad para combatir el oprobio en este momento constituyente en nombre de Dios. Es así como verdaderamente podemos obtener el triunfo de la libertad sobre el despotismo en nuestros textos constitucionales, como el mejor homenaje al prócer Juan Germán Rocio Nieves, con un profundo contenido cristiano, como es propio dentro de nuestra cultura, nuestra idiosincrasia, como son los valores de nuestro pueblo, pues como dice el doctor Guillermo Blanco Vázquez, Venezuela abrumadoramente cree en Dios, sí, en un Dios que mayoritariamente es el Dios cristiano, y nadie ha cuestionado el mantenimiento de ese valor superior y fuente de inspiración que nos une a todos los venezolanos, por lo que creemos debe mantenerse. En el nombre de Dios Todopoderoso es, como diría una canción, la chispa adecuada que se retrata en el momento constituyente para que luego pueda la Constitución hija dar sus pasos propios, permitiéndonos decir que la Constitución ha dicho Dios y ha empezado a andar, bajo una plegaria totalmente ecuménica que facilita la coexistencia de todos los credos en un mismo país. Esa frase ha marcado de forma indeleble el constitucionalismo de toda nuestra historia republicana y también, hay que decirlo sin complejos, el constitucionalismo del mundo, que por cierto, si hacemos una clasificación de las constituciones en constituciones no ateas, que serían aquellas que sí mencionan a Dios, y las ateas por olvidar a Dios, curiosamente vamos a encontrar que los enemigos del pueblo de Venezuela,
los enemigos políticos de nuestra república no la mencionan. Y para ejemplo de ello tenemos la Constitución de Estados Unidos de 1787. Casualidad. Y la española de 1978. Casualidad. La francesa de 1791 se la dejamos a su criterio porque no invoca a Dios en su propio texto. Y en la Declaración de los Derechos del Hombre solo dice que es en presencia del Ser Supremo. Pónganse ustedes su propio chaleco amarillo si es el caso. En contraste, dentro de las no ateas encontramos la Constitución suiza de 1999, que expresa en el nombre de Dios Todopoderoso, casualmente como lo redactó Rossi, tradición constitucional, hacerle honor a nuestros próceres, preservar el legado que hemos dejado al mundo, que se mantengan los aportes de la Universidad Católica Santa Rosa, sino también porque ¿cómo se explica una constitución para un pueblo cristiano sin mencionar a Dios? Muchísimas gracias.